Así que Dios, en su amor para con nosotros, ha hecho posible que sepamos, sin duda alguna, sin preguntas, cuál es su voluntad en cualquier situación determinada. De lo contrario, sería incongruente. ¿Cómo habría de esperar que sepamos algo sin indicárnoslo? Hoy, en el programa En Contacto, Dios nos indicará su voluntad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos ama tal y como somos y desea capacitarnos a cada uno para que seamos todo lo que podemos ser y alcancemos lo que Él desea en la vida. Es decir, Dios tiene una intención, propósito y plan para cada uno de nosotros, y está más que dispuesto a indicarnos su voluntad, si en verdad queremos conocerla. Es interesante que al hablar de su voluntad, a menudo solo pensamos en el cuadro completo. Esto es lo que Dios quiere que haga o logre en mi vida. Pero todo eso es solo parte de su voluntad que Él nos indica día a día, decisión tras decisión. Pensemos en las decisiones que tomamos a diario. Dios tiene intención, propósito y plan para todas ellas. Algunas cosas son insignificantes, no importa lo que hagamos al respecto, como escoger qué color de zapato o camisa usamos, pero en cuanto a decisiones respecta, Dios está interesado en todas porque ellas manan de nuestro corazón y son indicios de lo que hay en Él. Así que le invito a buscar un pasaje en Jeremías, el capítulo 29 de Jeremías. Quisiera que leamos un versículo y hablaré un poco de lo que dice. En este capítulo 29, Jeremías escribe al pueblo de Israel, pero lo que les dice también se aplica a nosotros. Vayamos entonces al capítulo 29, versículo 11. Es un versículo que deberíamos anotar. Leamos lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Debemos marcar este versículo. Es una promesa de Dios, no solo para Israel, sino para cualquier persona que desea conocer la voluntad, propósito y plan de Dios. Note el contraste, dice el Señor: tengo pensamientos de paz para ustedes. Y no es paz en términos humanos, sino que se refiere a felicidad, prosperidad, lo bueno en su vida, nuestro bienestar y el éxito. Por otro lado, tendremos lo contrario si no queremos conocer su voluntad ni andar en ella. Él dice, no de mal, o sea, problemas, aflicción, desastre y ruina. Él tiene un plan para nuestra vida. Nosotros tomamos la decisión de andar o no en la voluntad de Dios o de hacer las cosas a nuestra manera. Veámoslo a la luz de lo siguiente. Dios no solo tiene un plan para nuestra vida, sino que nos indicará cuál es su plan, propósito y voluntad, tanto para las cosas grandes como para las pequeñas. ¿Cómo lo sé? Primero que todo, porque Él lo dice. Pero escuche bien. Es propio de su carácter. En otras palabras, es consistente con su naturaleza. ¿Cómo Dios habría de esperar que hagamos lo que Él quiera sin decirnos lo que es? Así que el deseo que Dios tiene para nosotros es congruente con su carácter y con su voluntad. Él no solo quiere que sepamos cuál es, sino que está comprometido a indicarnos su voluntad, propósito y plan. Pero eso es cierto en la vida de una persona que toma este primer paso. Cuando ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, la Biblia nos dice que en ese momento suceden varias cosas. Nuestros pecados son perdonados, somos redimidos por la sangre de Cristo, somos justificados, declarados ya no culpables, santificados, apartados para Él y glorificados.
Y siendo eso cierto, Dios quiere capacitarnos para que seamos todo lo que Él tiene en mente para cada día de nuestra vida, si lo seguimos, andamos en su camino y si decidimos obedecerle. Esto concuerda con su carácter. La segunda razón por la que podemos creerle es porque Dios nos lo promete en su palabra. Por ejemplo, si alguien me pidiera que firme su Biblia, lo más probable es que debajo de mi nombre colocaría este versículo del Salmo 16, versículo 11. Lo invito a buscarlo y dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Luego dice: delicias a tu diestra para siempre. También viene a mi mente Colosenses capítulo 1. En este pasaje en particular hay un versículo inspirador donde el apóstol Pablo menciona, a la luz del estilo de vida de los colosenses, lo agradecido que estaba, les dice en el versículo 9 del primer capítulo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, es decir, que oyó de su amor y devoción a Cristo, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pensemos en esto. El hecho que Dios nos indique cómo quiere que vivamos es congruente con su naturaleza. Segundo, Él nos ha dado promesa tras promesa en su palabra. Sin embargo, permítame decir, si es necesario, Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad en nuestra vida, si verdaderamente deseamos conocerla. Ahora, en la Biblia vemos que es muy evidente que Él nos indica su voluntad y su deseo es hacerlo. La pregunta es, ¿cómo descubrimos la voluntad de Dios? Sabemos que Él tiene un plan para nosotros, nos ama incondicionalmente, pero ¿cómo sabremos cuál es su voluntad? En primer lugar, comencemos diciendo que si queremos descubrir la voluntad de Dios, primero leamos su palabra, porque allí encontramos su corazón. La Biblia es nuestra guía diaria al tomar decisiones. Dice en el Salmo 119, 105, así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice también: la exposición de tus palabras alumbra. Nos da luz espiritual, sabiduría y entendimiento. Si descuidamos la Biblia, no saldremos de la voluntad de Dios, porque hay muchas voces que nos dicen qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo, y a menudo critican la Biblia, que en verdad es su manera principal de hablarnos. Si alguien me dice, deseo saber lo que Dios quiere que haga, lo primero que les digo es que se meta y lea la palabra de Dios. Si preguntan, ¿qué leo? Lo interesante del poder de la palabra es que si queremos conocer su voluntad y estamos dispuestos a leer su palabra, es impresionante cómo Dios nos guía precisamente a los versículos bíblicos con los que nos dará dirección. Entonces, lo que me gustaría hacer es darle varios métodos que le ayudarán a determinar lo que dice la palabra de Dios y cuál es su voluntad y plan para su vida personal. Recuerde esto, si alguien le dijese, bueno, yo haría esto si yo fuese usted, pero no lo es. Y la voluntad de Dios no es igual para todo el mundo. Así que Dios, en su amor para con nosotros, ha hecho posible que sepamos, sin duda alguna, sin preguntas, cuál es su voluntad en cualquier situación determinada. De lo contrario, sería incongruente. ¿Cómo habría de esperar que sepamos algo sin indicárnoslo? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él conoce el principio y el fin. Sabe las consecuencias, conoce lo sabio y lo insensato. Sabía cuál era su plan aún antes de crearnos. No indicárnoslo sería incongruente con su carácter y naturaleza. Primero debemos ir a su palabra. Por eso Proverbios 3, 5 y 6 ha sido el versículo ancla en mi vida todos estos años desde mi adolescencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos, no solo algunos. Si lo busca, confía en Él y Él enderezará tus veredas. Es una promesa inquebrantable. Y todos deberíamos tenerla como ancla en nuestro proceso de toma de decisiones. Es nuestra seguridad lo que Dios nos promete. Así que primero, leamos la Biblia. Segundo, oremos. Si queremos conocer la voluntad del Señor, debemos preguntarle. Es decir, al leer la Biblia, debo preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? ¿Qué decisión deseas que tome en este momento? ¿Cómo manejo esta situación? Debo preguntarle. Y al igual que preguntar, debo escuchar. Debo estar dispuesto a preguntarle y luego estar dispuesto a escucharlo. En lo que respecta a la oración,
El versículo que ha sido ancla para mi vida se encuentra en 1 de Juan 5, 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza, es decir, la seguridad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si lo escuchamos, Él nos lo indicará. Recordemos que es congruente con su naturaleza. No esperaríamos que nuestros hijos hicieran lo correcto si nunca le hemos dicho que es correcto. Si queremos que hagan algo, pero no se lo decimos, si no adivinen, no sería justo. Dios tampoco opera de esa manera. Escuche bien. Si leemos la palabra, si estamos orando, pero no avanzamos a ninguna parte, si me escucha, diga amén. Si es así, debemos examinarnos. Porque no es Dios quien retiene la verdad, no es Dios quien no está dispuesto a hablar. A menudo se trata de algo interno, de nuestro modo de pensar sobre algo, y ya hemos tomado alguna decisión, o tenemos algún prejuicio en nuestro corazón acerca de algo. Así que decimos, bueno, no estoy seguro de esto, y debemos examinarnos y preguntarle, Señor, ¿hay algo en mi corazón que no está bien? Pensemos en esto. ¿Sucede algo especial cuando nos detenemos a decir, Señor, examina mi corazón? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad. Eso es lo que dice el salmista, y Dios lo hará. En tercer lugar, Dios puede usar circunstancias para indicarnos su voluntad, así que todo aspecto de nuestra vida es importante. Cada aspecto, sin excepción, cada circunstancia. A veces Dios, que conoce nuestro corazón, nuestra disposición, que sabe que queremos conocer su voluntad y saber qué es lo correcto, Dios permite que sucedan cosas que al principio pensamos que fue un error o culpa de alguien más. Por ejemplo, no tardamos en culpar a otros cuando quizás Dios los ha usado para encaminarnos en la senda correcta por lo que Él quería hacer. Miren la vida de un hijo de Dios que anda en la voluntad de Dios. No hay cosa tal como circunstancias inciertas. Mucha atención. Dios planifica nuestras circunstancias para nuestro bien si andamos en sus caminos. Quizás alguien lo discuta, pero no pueden probarlo. Lo dice la Biblia. He vivido lo suficiente para decirle que es totalmente cierto. La verdad. De lo contrario, sería incongruente con el carácter de Dios. Lo siguiente es que escuchemos buenos consejos. Muy importante. Quizás alguien diga, bueno, a veces uno se mete en problemas por seguir consejos de los demás sin lugar a duda. Y quisiera dar una clave al respecto. Si acudimos a alguien en busca de buena orientación, por ejemplo, digamos que tenemos un problema y estamos tratando de conocer la voluntad de Dios en una situación crítica por lo que queremos estar seguros, así que deseamos hablar con alguien. Permítame primero decir que, si me escucha, dígame. Primero debe averiguar qué clase de estilo de vida lleva esa persona antes de pedirle su opinión acerca de lo que Dios le está diciendo a usted. ¿Quedó claro? Cuidado a quien le pedimos consejos. Número 1, la persona. Número 2, la pregunta. Mucha atención. No les pregunte ni les diga, ¿qué crees que debería hacer en esta situación? Pregunta incorrecta. Entonces, ¿qué deberíamos preguntar? En esta situación determinada, ¿qué crees que dice la palabra de Dios que debo hacer? Hay una gran diferencia entre esas dos preguntas. En esta situación, ¿qué piensas que Dios dice que yo debo hacer? Eso nos regresa a la palabra de Dios y nos encamina en la senda correcta. Pero el consejo impío es sumamente destructivo. Por último, diría que a veces Dios puede usar manifestaciones inusitadas. Por ejemplo, pensemos en Moisés, que estuvo del otro lado del desierto por 40 años. Al Dios hablarle, sabía que para captar la atención de Moisés, que había estado fuera de Egipto por 40 años, después de huir tras matar al soldado egipcio, Dios tuvo que ocuparse de él. En esos 40 años quizás había un poco de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio una experiencia con la zarza ardiente, que no dejó duda en su mente de que él le había hablado. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. ¿Cómo hizo Dios? Lo hizo cambiar de parecer. Tuvo una visión de un hombre en Macedonia y en Filipos, es decir, una visión en el oeste, en su razonamiento humano hubiera dicho, predicaré el evangelio aquí.
Dios le dijo, ve para allá. Y para captar su atención y para que le quedara sumamente claro, le dio una visión para que así sucediera. Si alguien verdaderamente quiere conocer la voluntad de Dios, Él se la indicará si en verdad queremos conocer su voluntad. Hay cosas que pueden ser obstáculos en el momento en que decidimos conocer su voluntad. Por ejemplo, mencionaré algunos obstáculos. Uno es nuestra terquedad. ¿Sabemos lo que queremos hacer? Lo que nos proponemos hacer, y a veces es tan fuerte que no podemos escuchar a Dios porque ya hemos decidido lo que haremos. Por ejemplo, a veces le damos alguna sugerencia a alguien y aún mientras hablamos sabemos que no nos están escuchando porque están pensando en otra cosa, ya han tomado su decisión. Cuando alguien me dice, quiero responderle, porque no me están escuchando. Si me dicen, es decir, si toma en serio lo que estoy diciendo, entonces me escucharía en lugar de darme un rápido, porque en primer lugar aún no sabe lo que le diré y ya me han dicho, sin escuchar lo que le diré. Así que es muy importante que escuchemos con atención y si en verdad queremos conocer su voluntad, Él nos la indicará, pero a veces hay que confrontar algunos obstáculos. El primero que mencioné es terquedad. El segundo es grave y es la influencia de otros. Le pedimos a Dios que nos indique su voluntad, la vemos claramente hasta que alguien nos dice, déjame decirte algo. Y nos da todas las razones por las que no podríamos hacerlo o porque Dios no esperaría que lo hiciéramos. En verdad, Dios no te pediría ese sacrificio. Dios no actúa así. Si alguien nos dice cómo Dios no actúa, lo que debemos preguntarle es, entonces dime cómo actúa. No qué piensa que yo deba de hacer, sino cómo actúa Dios. Dios actúa conforme a sus principios. Así opera Dios, no por preferencia, sino por principios. A veces la influencia de otras personas puede ocasionarnos muchos problemas. El tercer obstáculo es común y es ignorancia de la palabra de Dios. Está sucediendo algo crítico. Se está levantando toda una generación que casi no conoce nada de la Biblia. Quizás alguien diga, ¿qué puede aprender un niño de 5 años? Le sorprendería cuánto aprende. De hecho, he visto apuntes de niños de 5, 6, 7 y 8 años mejores que de los padres. Porque ellos prestan atención. Además, ¿sabe qué? No se trata de lo que entiendan a los 6, 7 u 8 años. Lo importante es que entre en su mente y corazón, y el Espíritu de Dios hará lo demás. El Espíritu Santo puede trabajar con algo que esté en nuestra mente y corazón a un año después de que lo hayamos escuchado. Luego, otro obstáculo es el problema de la duda. Un momento, sé lo que Dios dice, pero ¿cuál es la razón de nuestra duda? ¿Es porque vemos lo que los demás están haciendo a nuestro alrededor? En otras palabras, ¿por qué dudamos? Recordemos lo que dice Santiago. El que dude semejante a la onda del mar arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si se lo pedimos, tenemos razones para creer que Dios nos indicará su voluntad y ya mencionamos varias de ellas. Primera, su palabra sí lo dice. Segunda, Dios promete hacerlo. ¿Por qué habríamos de dudar lo que Él dice que hará? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Significa que lo recibiré de inmediato? No, pero sí lo obtendré. Pero si dudamos, ¿dónde quedamos? De un lado a otro, arrastrados por el viento. Otro obstáculo serio y frecuente es sentir que somos indignos. Dios no me diría eso a mí. ¿Por qué nos hace pensar que somos menos que los demás? Escuche, Dios nos ama por igual a todos y cada uno de nosotros sin excepción. Si lo cree, diga amén. Si Dios nos ama por igual, ¿acaso no estaría dispuesto a manifestarse activamente por igual en cada uno de nosotros? Por igual. Porque Dios nos ama a todos por igual. Quizás alguien diga, Dios tiene favoritos. No es así. Es cercanía, no favoritismo. Mientras más nos acerquemos a Él, más comunión tendremos, más recibiremos y más confianza tendrá en nuestro corazón y seremos bendecidos de muchas formas. No es favoritismo, sino cercanía. Como la tuvo con Pedro, Santiago y Juan. Sin importar lo que sucediera, ellos tenían una relación con Él aún más estrecha que los demás discípulos. Entonces, cuando se trata de impedimentos, uno de ellos es sentir que somos indignos.
Otro obstáculo, una de las cosas que nos impide conocer su voluntad, es pecar deliberadamente. Si decidimos intencionalmente vivir en pecado, Dios no nos indicará nada. Dios no tolera el pecado. Quizás nos dé una breve visión de lo que podríamos hacer, pero no sucederá a menos que resolvamos el asunto del pecado que sabemos que hay en nuestra vida. Alguien dirá, muy bien, lo entiendo. Estas son las maneras en las que Dios podría indicarme su voluntad. Y estos son algunos de los obstáculos, pero ¿cómo lo sabré con certeza? Buena pregunta. ¿Cómo sabré ciencia cierta que en verdad descubrí lo que Dios quiere que sepa? Y quisiera que tome notas de todo lo que hemos dicho, pero en especial esto porque sus hijos, sus adolescentes, vendrán a usted y le dirán, pienso hacer esto. Puede ser que algo totalmente descabellado que romperá su corazón o puede ser otra cosa. Entonces, ¿qué les diría? ¿Cómo puede saber con certeza? Son preguntas sencillas, pero funcionan. La primera es esta. ¿Concuerda esta decisión con la palabra de Dios? Es congruente con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, mediante los 10 mandamientos sabemos que algunas cosas concuerdan con la palabra de Dios, mientras que otras no, sin lugar a dudas, pero hay otras decisiones que son más difíciles, decisiones que quizás tengan que ver con el rumbo de nuestra vida, con quién casarme, cuál carrera escoger o algo por el estilo. Debemos preguntarnos, ¿es congruente con la palabra de Dios? Pero si es incongruente con su palabra, pare. No tiene sentido seguir adelante. Si le preguntamos algo y la respuesta es incongruente con la palabra de Dios, será mejor detenernos y comenzar de nuevo. Vamos en dirección equivocada, pregunta primera. Luego pienso en que a veces alguien dice, bueno, me parece que puedo encontrar un versículo en la Biblia. Y si alguien dice, encontraré un versículo en la Biblia para que Dios le hable a mi corazón, ¿sabe qué? No funciona de esa manera. Eso es, si en verdad queremos saber la verdad de la palabra de Dios y queremos saber lo que Él nos dice, eso nos lleva a la segunda pregunta y es, ¿podemos realmente pedirle a Dios que nos ayude a lograrlo? Parece ser lo correcto. En verdad podemos pedirle a Dios que nos ayude a lograrlo. Luego debemos preguntarnos, ¿tenemos paz genuina en cuanto a nuestra situación? El apóstol Pablo dijo en Efesios, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Si conozco la voluntad de Dios y la obedezco, ¿acaso no es lógico, correcto, espiritual y bíblico que Él nos dé paz al respecto? Es decir, la paz de Dios nos es dada como árbitro en nuestro corazón que nos dice, eres salvo, sigue adelante. ¿O no? Todos hemos orado por algo, seguramente usted también. Le hemos pedido algo a Dios, pero nunca tuvimos paz al respecto. Dios nos inquieta así hasta encaminarnos en dirección correcta para hacer lo correcto. Otra pregunta es, ¿concuerda esta decisión con ser seguidor de Cristo? Si no lo es, no es la decisión correcta para mí. También debemos preguntarnos, ¿cómo encaja esta decisión con el plan de Dios para nosotros? Al comenzar a hacernos estas preguntas, recordemos que Dios nos ama como somos. Él nos faculta para que seamos todo lo que Él desea que seamos. Él será muy sincero con nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. Ha planeado lo mejor. Él está en nuestra vida mediante el Espíritu Santo para capacitarnos, para que entendamos cuál es la verdad de su voluntad, porque Él quiere que la conozcamos. Y la última pregunta es, ¿honra a Dios esta decisión? ¿Honrará al Señor a quien sirvo? ¿Sí o no? ¿Acaso Dios nos ama tanto para mover cielo y tierra hasta mostrarnos su voluntad? ¡Claro que sí! Insensata es la persona que se cree tan sabia para entenderlo todo. Así que quisiera exhortarle a no solo escuchar este mensaje, sino a escribirlo. Colóquelo en un lugar donde no se pierda, que sepa dónde está,
porque esta misma semana puede conocer a alguien que necesite leerlo o escucharle a usted decirlo. Sus hijos o nietos necesitan escuchar lo que usted ha escuchado hoy. No lo pierda. Amén. Padre, cuán agradecidos estamos. Y cuán agradecido estoy. Gracias por amarnos tanto, que tienes derecho a intervenir en nuestra vida y darnos sentido de dirección para guiarnos en el rumbo correcto. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, esto no le ayudará. Pero si está dispuesto a hacerlo, no importa dónde esté, en la vida, Él lo encaminará y le mostrará cómo vivir a plenitud. Sé que su voluntad es que usted sea salvo. Él dice que su voluntad es que ninguno perezca. Así que si aún no es salvo, sé que Él dice, he aquí ahora el día de salvación. Sé que esa es la voluntad de Dios. Así que debe hacer lo que Él quiera que haga. Aunque en este mensaje he escuchado suficiente verdad para librarse de ruina, dolor, destrucción, no significa que no tendrá problemas. Pero en lo que sea que enfrente, Dios le ayudará, pase lo que pase.